Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de una conversación de corazón a corazón. Pero antes de comenzar en nuestro episodio de hoy, te quiero hacer la invitación de darle a la campanita, suscribirte a nuestro canal y sobre todo compartirlo con alguien que tú crees que será de bendición para esta hora. Darle las gracias a todas aquellas personas que siempre están conectadas con nosotros, que comparten nuestros videos y que han sido de bendición y de enseñanza para su vida. Así que sin más que decirle, comencemos el día de hoy con un nuevo capítulo. Aquellos que se encontraron con Jesús. Pero todos los que se encontraron con Jesús tuvieron un acontecimiento importante que contar. Él era el único que podía cambiar las vidas. Esperando que en esta oportunidad el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Corazón a corazón. Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más. Queremos hablarte de aquel hombre que puede calmar la tormenta que se levanta en el corazón, la tormenta que se levanta alrededor de nosotros para decirnos que es el momento de perecer. Muchas veces las circunstancias que se levantan a nuestro alrededor es con la única función de hacernos olvidar de aquella fe que profesamos y creemos. Si tú miras alrededor de tu vida, te vas a dar cuenta que muchas veces se levantó la tormenta. Pero sin tormenta no hay milagros. Siempre el Señor, cuando está la tormenta, Él sabe provocar la calma. Jesucristo es la calma de toda adversidad. Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es el único que con una palabra puede hacer que todo cambie. Jesucristo es el Hijo de Dios y está a la disposición y al alcance de todo aquel que se arrepienta y confiese la grandeza de su amor y de su poder. Pero en esta hora quiero leerte una porción de la Escritura, aquella que nos habla del día que Jesús calmó la tempestad. Puedes irte conmigo al libro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Y en esta oportunidad lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta palabra que penetre en tu corazón y nos pueda enseñar en esta hora cuán grande y cuán hermoso es Jesucristo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en la almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Miren lo que dice la Escritura en esta hora. La Escritura en este momento dice que los discípulos de Jesús iban con él en la barca. Los discípulos son aquellos que son alumnos de un maestro. Siguen sus enseñanzas y sus instrucciones. Creen en todo aquel o aquello que él les está diciendo. Ellos se montaron en la barca y siguieron a la palabra que Jesús les dijo. Muchas veces seguimos una palabra sin prestar atención a lo que la palabra está diciendo. Dice la Escritura que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. O sea que llegarían al otro lado. Había una palabra ya firme. Todo lo que el Señor dice, eso se cumple. Ya había una palabra firme. La firmeza de esa palabra era, vamos a cruzar al otro lado. Sencillamente ellos iban a llegar al otro lado. Pero que tú llegues al punto de la palabra o del diseño o del propósito que el Señor ha determinado para ti, no quiere decir que no se levantarán las tormentas. Al contrario, el enemigo es especialista en levantar tormentas.
Y el lugar más grande y más agradable para el enemigo levantar la tormenta es en el corazón, donde él reposa el ser del hombre. Aquel ser que también dice la escritura que es engañoso y perverso. Ellos creían que eran discípulos de Jesús. Ellos se consideraban cercanos a Jesús. Pero en el momento en que la barca comenzó a hundirse, ellos comenzaron a gritar y a decirle al Señor, ¿no te importa que perecemos? Como si el Señor no estuviera en esa barca o como si Él no supiera que la tempestad se había levantado en el momento. Muchas veces la adversidad provoca que nosotros le preguntemos al Señor, ¿dónde estás? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? O al no entender el propósito por el cual estamos pasando para ver la gloria, el milagro, el poder de Jesucristo, su persona. Esa es la gloria y el poder más grande que cualquier persona puede tener. Lo que ellos tenían en ese momento. Miren que la escritura dice que habían otras barcas que lo seguían. Las otras barcas sí estaban en problemas porque Jesús no estaba montado en ellos. Pero ellos tenían en su barca al Hijo de Dios, el cual precisamente en ese momento estaba durmiendo. Porque Jesús nada, absolutamente nada de lo que nosotros podamos pensar, pasar o vivir, lo puede sorprender. Él tiene el control de absolutamente todo. Nosotros muchas veces queremos decirle, Señor, toma el control, como si Él hubiese perdido el control de alguna circunstancia, pero Él no lo está perdiendo. Al contrario, Él se está preparando para dar una palabra y esa palabra traerá calma. Esa palabra traerá enseñanza. Esa palabra ubicará a cada quien en el lugar en el que debe estar ubicado. Ellos son discípulos de Jesús, son seguidores de Jesús. Es más, Jesús va en la barca de ellos. Hay otra barca que está siguiendo a Jesús, pero Jesús no está en la barca de ellos. Pero no les garantizó eso que tuvieran fe. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Lo que levanta el enemigo alrededor de nosotros cada vez que se levanta una adversidad es el temor. Fue lo primero que experimentó Adán luego de haber decepcionado lo que Dios le había dicho. Cuando él decidió por su propia voluntad rehusarse a lo que Dios le había determinado. Dice la escritura que cuando el Señor le preguntó, él dijo, tuve miedo. Pero ¿quién lo ha enseñado a tener miedo? Entonces resulta que el mover del corazón, la dificultad que el corazón provoca con las circunstancias, con las voces que te están hablando, con la voz del enemigo, con lo que tú mismo estás sintiendo, provoca algo, el miedo. Y el miedo, dice la escritura, que donde está el temor, no está perfeccionado el amor. La persona de Cristo no está perfeccionada donde está el amor. Cuando nosotros vamos caminando con el Señor, vamos entendiendo algo. Él es poderoso. Ni siquiera es poderoso. Él es todopoderoso. Nada puede ponerse enfrente del Señor y hacerle oposición. Quiero que entiendas algo en esta hora. Es lo primero que debes tener en tu corazón y es que absolutamente nada puede hacerle oposición al Señor. Nada es más grande que el Señor. Nada va a sorprender al Señor. El Señor tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Tenga el nombre que tengan, sean dominios, principados, potestades, lo que sea, como se llame, el Señor tiene el dominio sobre ellos. Entonces, el enemigo lo que quiere hacernos es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios en este momento? Mira todo lo que tú estás pasando, aunque no entendemos muchas veces lo que estamos pasando, hay algo que sí tenemos que tener claro en nuestro corazón y es que Jesús está en la barca. Ahora yo quiero colocar la barca en este momento como el campo de tu corazón. ¿Quién entrona en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón entronado? ¿Qué es lo que tu corazón te dice, te habla y te hace entender en el momento? Muchas veces tú dices, sí, yo tengo fe, yo estoy en la barca, yo voy con el Señor, yo creo en esa palabra, yo oro, yo leo la escritura, yo hago tal, yo hago una cosa y hago la otra. El asunto no está en lo que tú haces, el asunto está en cuando comience a levantarse la tempestad. Cuando la tormenta comience a levantarse, cuando todo comience a parecer que estamos a punto de perecer, cuando las aguas, dice la escritura, que las aguas comenzaron a entrar en la barca. Mira, la escritura dice que pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua.
Cuando esa adversidad comienza a penetrar en el corazón. Cuando el corazón comienza a decirte, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Parece peor, no mejor. Parece que empeora y no mejora. Parece que ahora que estamos en el Evangelio las cosas están peor. Parece que ahora que estamos con Cristo se levantan más adversidades. Se puede levantar lo que se quiera levantar. Pero Él es el único que tiene la palabra para decirle, cálmate. Y sin hacer mucho, tiene que calmarse. Él es el único que cuando se levanta de donde está, hace que todo cambie. No es que él está esperando nada, es que él tiene su momento para hacer todo. Ahora, él le dijo una palabra. Vamos al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Nosotros también tenemos una palabra en nuestras vidas y es que el Espíritu Santo está con nosotros, va con nosotros. Donde quiera que sea tu otro lado, el Espíritu Santo estará allí contigo. Donde quiera que sea la meta a la cual el Espíritu Santo quiere que tú llegues, Él estará contigo. Porque dice la Escritura que Él no nos dejará solos y estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es la persona más poderosa que hay en la tierra. Y Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros, que Él nos enseñaría y que Él nos llevaría. No podemos caminar en la fe si no conocemos a aquel en quien decimos confiar, los discípulos. Dijeron, somos sus discípulos. Sí, somos sus discípulos. Sí, creemos en Él. Sí, andamos con Él. Pero el asunto fue cuando se levantó la tempestad. Y dice la Escritura que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron y le decían, maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritar. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Mire lo que ellos le dijeron, no te importa que nos estamos ahogando. Las circunstancias muchas veces cuando se levantan nos hacen ver en el corazón, porque hay algo que sucedió, ya las aguas estaban entrando. Ellos entraron en esa barca tranquilamente y confiando que irían al otro lado con Jesús a ver más de los milagros y las cosas que Jesús hace. El asunto está cuando se levantó la tempestad. Cuando la tormenta se levantó y las aguas comenzaron a entrar en el barco. Cuando esas voces comienzan a decirte, cuando esas personas comienzan a decirte, cuando las circunstancias comienzan a decirte, cuando el enemigo comienza a gritar, lo único que puede hacer que nosotros permanezcamos firmes es su palabra. La ausencia de la palabra revela las dimensiones del pecado. Lo único que a nosotros nos puede apaciguar el corazón es la palabra del Señor, que es aquella que penetra hasta lo profundo y nos hace mirar realmente quiénes somos. Si nosotros vamos a estar hablando de cada personaje en la escritura, nos vamos a dar cuenta de algo. En todas las oportunidades, Jesús mostró el corazón de ellos, en todas. En cada una de las oportunidades que ellos tuvieron de caminar con Jesús, se les mostró el corazón. Eso es lo que hace la palabra. Mostrarnos la dimensión de nuestro corazón, que no es confiable y cualquier agua puede entrar en ella. Cualquier agua puede entrar en la barca de tu corazón si tú no estás apercibido de lo que el Espíritu Santo te dice. Cualquier palabra puede penetrar en el corazón y cambiar el rumbo de la historia. Tú puedes decir, el día de hoy me voy a levantar, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios, voy con toda la alegría y con todo el gozo. Y se levanta alguien con una palabra y te baja. Entonces, no, estoy en la depre. Cuando la Escritura dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Nada puede robarle el gozo al Señor. Nada, absolutamente nada le roba el gozo al Señor. Él es la victoria de todas las victorias. Él es la grandeza de todas las grandezas. Y si el enemigo llegase a levantar la tormenta, la palabra que debe salir de nuestro corazón es que aunque hayan tormentas, yo tengo la victoria de todas las victorias y ese es Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, no hay pérdida. No importando lo que pase, no importando lo que se acabe, no importando todo, pasará, menos el Señor, menos su palabra.
Hay momentos en nuestra vida que son momentos de adversidad. Hay momentos en nuestra vida que son momentos de tormenta. Pero el asunto acá es cuando Jesús les dice a ellos, ¿por qué tienen temor? Pero la tormenta, las aguas, los gritos, el afán no dejó, vamos a perecer. Jamás iban a perecer. Si la barca se destruía, flotaban. Pedro caminó sobre las aguas. Nada podía hacer que Jesús se detuviera en el llamado que el Padre había hecho para él. Ahora voy a volver al punto. Discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Pero el maestro le dice a ellos, no, le dice el Señor a cada uno de sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Y les dice algo muy importante. Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Si tú te levantas a mirar tu vida desde el día en que naciste hasta hoy, el Señor ha hecho cosas extraordinarias. El valor más importante de esta vida es tener a la persona de Jesucristo en nosotros, dentro de la barca. No es lo que logres, no es lo que se levante, no es lo que tú grites, no es las aguas que están entrando, es su persona. Y su persona tiene la cualidad de siempre tener la victoria. La persona de Jesucristo tiene la cualidad de siempre tener la victoria. ¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Nada. Hay que traer algo a nuestro corazón. Hay momentos donde la situación se pondrá tan complicada que nosotros vamos a decir, vamos a perecer. Y el perecer en este punto es qué gana en el corazón. Porque el perecer en este punto es qué es lo que está gobernando dentro de ti. Si la palabra del Señor gobierna en ti con abundancia, tienes la victoria. Porque la palabra certera, la palabra profética más certera es este libro de acá. Este libro de acá nos revela todas las dimensiones de la persona de Jesucristo. Por eso no los dejó. Por eso él dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ven lo que les acabo de decir? Jesús les dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y la palabra de Jesús había sido, vamos para otro lado. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la base de la Escritura? ¿Cuál es el comportamiento del cristiano? ¿Qué debe gobernar nuestro corazón? ¿Conoces realmente lo que la Escritura dice? Decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Abramos el libro. Hoy queremos que todo venga a nuestro corazón y llegue una voz de alguien y nos diga, así te dice el Señor. Pero aquí está la palabra más certera, la palabra más poderosa, la palabra más viva, la palabra del Señor. Esa palabra que cuando nadie está, ella está vigente. Esa palabra que no pierde fuerza, esa palabra que no pierde poder, esa palabra que es la que puede hacer que toda adversidad baje. Cuando Jesucristo se levantó y dijo, calma, todo se calmó. ¿Qué dijo? Su palabra. Y así es cuando tú pasas por la adversidad. Por eso el salmista dijo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Mire, porque el corazón es el centro donde el enemigo tratará de hacer que tú pierdas. Porque en el corazón tú puedes tener batallas y guerras que Jesucristo ya conquistó y el enemigo te dice que vas perdiendo. En el corazón se llena de caprichos, el corazón se llena de caprichos. Y el capricho nos hace decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no va conmigo en la barca?
Pero la palabra del Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada o filo y hace división del alma y del espíritu, es la que nos hace entender las dimensiones profundas de este evangelio. Este evangelio no nos avergüenza porque es poder de Dios, pero Él no es el genio de la lámpara de nadie. Él es el que vino para mostrarse a nosotros para salvación. Nosotros necesitamos de Él no de nosotros. Por eso es que necesitamos a Jesús en nuestra vida, porque el Señor es el único que conoce las intenciones del corazón y cómo el enemigo es capaz de operar en las áreas de la vida. Cómo el enemigo es capaz de susurrar en el oído, ¿dónde está tu Dios? Pero hay una palabra, vamos al otro lado. Y siempre llegaremos al otro lado, porque aquel que confía en el Señor pasará al otro lado. Y vuelvo y les digo, él iba en la barca de ellos porque ellos eran sus discípulos. Pero muchas veces seguimos a Jesús, hablamos de Jesús, queremos ser imitadores de Jesús, pero hay áreas en nuestras vidas a las cuales todavía les está entrando el agua. Y no precisamente la del Espíritu Santo. Las aguas que traen con ella la tormenta. Y comienzan a moverse alrededor de nosotros para que nosotros se nos olvide aquello que se nos dijo antes. Iremos al otro lado. Por eso en esta hora y en este momento quiero decirte que siempre que Jesús esté en nuestro corazón, vamos a pasar al otro lado. Y vamos a pasar al otro lado con la victoria de que Él va dentro de mi barca, Él va dentro de mí. Él es mi guía, Él es mi fuerza, Él es mi acompañante. Y donde va la persona de Jesucristo, no hay pérdida. A veces será difícil, porque lo difícil es cuando comienza a decir, pero ya va, porque es que, ¿cómo lo hacemos? Sin entender que no es como tú quieres que sea, es como Él ya determinó que va a ser. Y el Señor tiene la costumbre a veces de hacer las cosas como meterle suspenso a la situación. Pero sí hay una palabra certera, es que si Él está durmiendo en tu barca, es para no bajarse. Si hay algo que Jesucristo tiene, es la habilidad de sabernos enseñar a su persona. Si hay algo que Jesucristo tiene, es la paciencia de hacernos ver el error, pero también al mismo tiempo la solución, que es Él. Jesucristo tiene la habilidad de hacer la pregunta y decirnos, todavía tienes miedo, todavía no tienes fe, pero estoy dentro de la barca y voy a enseñarte. El mejor maestro que tú y yo tenemos se llama el Espíritu Santo. Y la palabra que Él usa para administrar nuestras vidas y nuestro corazón se llama la palabra de Dios. Nada podemos hacer separados de Él. Por eso nada podemos hacer fuera de esta palabra. Recuerda lo que te estoy diciendo en esta hora. No es como tú crees que van a ser las cosas, es como Él las determinó. Y cuando Él las determina con gloria. Él se levanta frente a la tormenta, frente a la adversidad, frente a los vientos, frente a las olas y le dice, cálmense. Y todo el mundo se tiene que calmar. Pero mire que dice la escritura, que Él les preguntó que si ellos tenían miedo. Pero dice la escritura también que los discípulos estaban totalmente, dice, completamente aterrados de ver lo que Jesús había hecho. O sea, que si lo que ellos habían pasado, si la adversidad que ellos habían pasado, si la tormenta, si las aguas, si todo lo que había sucedido, a ellos les había dado sorpresa, miedo, lo que fuese, el hecho de lo que Jesús acababa de hacer, sin meterle mucho drama a la situación, solo parándose y diciéndose, cálmense. Ellos se aterraron porque lo que el Señor hace es aún mayor que todo aquello que tú puedas vivir y sentir. Los quedaron aterrados al punto que dijeron, ¿quién es este? Ahí vuelvo al punto. Dijeron, ¿y quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Los discípulos. Los discípulos se estaban preguntando,
¿Quién es este hombre? ¿Quién es este señor a quien nosotros estamos siguiendo? ¿Cuáles son las dimensiones de él? Sus dimensiones son impresionantes. Su gloria no tiene fin. Por eso en esta hora quiero bendecirte. Quiero decirte que sé que muchas veces la tormenta se puede levantar y que también las aguas pueden entrar. Pero también quiero decirte en este momento que recuerdes que Él está en la barca. Y si Él está en la barca, la victoria es segura. La calma más grande no es a los vientos, es a tu corazón. La palabra de Jesucristo cuando penetra no es a los vientos ni a lo que está alrededor, porque todo tiene que someterse, es a mi corazón. A mi corazón, mire, dice que ellos quedaron aterrados cuando vieron lo que Jesús había hecho. Se les olvidó tormenta, se les olvidó todo. Comenzaron a aterrarse y decir, ¿este hombre quién es? Porque cuando Jesucristo se presenta a tu vida, tu corazón que estaba turbado, lleno de agua y afligido, y ve la gloria del Señor, tiene que comenzar a preguntarse, uy, ¿este quién es? Porque él quién es la pregunta de cuán grande es Jesús. La vida no te va a alcanzar para ver la gloria de Jesucristo. La grandeza de su poder no nos va a alcanzar la vida. Él es más grande de todo lo que podemos predicar. Él es más grande de todo lo que podemos decir. Él es más grande de todo lo que nuestra boca pueda expresar. Él es más grande que todo eso. Por eso quedaron aterrados. Y el terror era decir, oiga, ¿este quién es? Pero después que Jesús muere y resucita, ellos te dicen quién es Él. Porque si había algo que te acabo de decir es que Jesús es especialista en enseñarte. Y en la escuela del Espíritu Santo, el corazón tiene que calmarse. Y el corazón se calma cuando tú menguas y Él crece. Porque ahí es donde el enemigo no puede trabajar más con lo que sentimos. Quiero orar por ti y quiero darte las gracias una vez más por escuchar y ver nuestro canal. Y saber que es de bendición para tu vida, también es de gran bendición para la nuestra. Entender que cada vez que tenemos que hacer un capítulo para expresarlo, también el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas y nos está enseñando todos los días, porque esa es la grandeza de este Evangelio, que el Espíritu Santo todos los días nos enseñe la verdad de su palabra. Que Jesucristo sea glorificado en tu vida. Y le pido al Espíritu Santo que las únicas aguas que puedan entrar a tu corazón sean las aguas del Espíritu Santo. Porque el que cree en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, en esta hora te doy gracias por cada una de las personas que está detrás de esa pantalla. Te doy gracias por cada uno de los que cada lunes ve este episodio. Y te pido, amado Espíritu Santo, que la palabra de hoy penetre al corazón de cada uno de nosotros, sabiendo que por más grande que la tempestad quiera ser, Jesucristo es Rey de gloria. Y nadie, absolutamente nada ni nadie, puede pararse frente al poder del gran Yo Soy. Hoy bendigo a cada mujer que está detrás de esa pantalla, a cada persona que se va a encontrar con este video. Y te pido, amado Espíritu Santo, que las vidas puedan encontrarse con la grandeza y el poder de Jesucristo. Gracias por vernos una vez más. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita. Y si crees que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, compartírselo. Que el Espíritu del Señor te guía a toda verdad y que siempre podamos ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.